Bueno, hoy vamos a ver una serie de vídeos, todos referidos al bloque de trigonometría, pero como es un tema bastante amplio, lo vamos a dividir en 4 vídeos más pequeños para que os resulte más cómodo y no sea tan pesado. Los 4 vídeos van a corresponder a los 4 bloques que vamos a trabajar en el curso respecto, ya digo, al bloque de trigonometría. El primer vídeo que vamos a ver ahora es un vídeo de repaso, todo de repaso. El primero va a ser exclusivamente de repaso de cursos de cuarto, en el que vamos a ver las razones trigonométricas, las unidades de medida y las razones trigonométricas básicas. Veremos luego otro vídeo en el que veremos las razones de los ángulos a partir de otros, que son una serie de fórmulas que os tenéis que aprender y aprender a manejar. Un tercer vídeo que será el bloque correspondiente a identidades de ecuaciones trigonométricas. Aprenderemos a resolver ecuaciones trigonométricas. Aunque el año pasado hicierais algún ejemplo, serían ejemplos muy sencillos. Este año veremos tanto ecuaciones como sistemas. Y finalmente veremos el cuarto vídeo, que será el de resolución de triángulos. El año pasado todos los triángulos con los que trabajasteis al final tenían que convertirse en triángulos rectángulos. Entonces veremos una serie de teoremas para poder resolver cualquier triángulo. Esto que vamos a aprender este año vamos a poder resolver absolutamente cualquier triángulo, sea del tipo que sea. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer vídeo, ya digo, el primer bloque, que sería el repaso de las razones trigonométricas. Vamos a repasar lo primero los sistemas que tenemos, varios sistemas de medida de ángulos. El más conocido es el sistema sexagesimal, que es el que conocemos de grados, minutos y segundos de arco. Por ejemplo, 30 grados, 50 grados, 90 grados. Aunque os explicara el año pasado el otro sistema, yo creo que funcionaríais fundamentalmente con el sistema sexagesimal. Nosotros durante este año vamos a trabajar casi siempre con el sexagesimal, lo que pasa es que haremos referencia de vez en cuando para que os vayáis acostumbrando, porque en siguientes cursos, sobre todo cuando vayáis a la universidad, vais a trabajar siempre en radianes. E incluso este año, cuando nosotros trabajemos con las funciones trigonométricas, no con la trigonometría, sino luego cuando vayamos a la parte de análisis y veamos las funciones trigonométricas, vamos por obligación a tener que trabajar en el sistema de radianes. Por eso vamos a ver cuál es la equivalencia de uno a otro. Bueno, uno de los sistemas, no hace falta que lo repasemos, la circunferencia completa serían 360 grados y esa circunferencia completa en el otro sistema, que es el sistema de radianes, correspondería a 2pi. Entonces, esta sería la equivalencia, ángulo completo 360, ángulo completo 2pi radianes. Fijaos lo que tenéis aquí de definición, el radian es el ángulo tal que cualquier arco que se le asocie mide exactamente lo mismo que el radio utilizado. Por eso de radio se llama radian. Pero bueno, esa es la definición, hay que saberlo, pero tampoco lo vamos a utilizar mucho, simplemente que lo sepamos. Como os comentaba, circunferencia completa en un sistema y en otro, y el ángulo llano, que sería la mitad, 180 o pi radianes. Cualquier ángulo se saca perfectamente simplemente haciendo una simple regla de 3. Por ejemplo, 90 grados, pues sería una cuarta parte, pues la cuarta parte de 2pi, que sería pi partido por 2. Y así con todos los ángulos. La calculadora os da los ángulos, lo normal es que los ángulos en grados, entonces tenéis que saber cambiar a grados para poder utilizar la calculadora. Bueno, aquí hay unos ejercicios muy sencillos, expresar en radianes, expresar en grados sexagesimales, ya digo que simplemente es hacer una regla de 3. Y vamos a pasar ya a repasar lo que serían las razones trigonométricas en ángulos agudos. Construimos un triángulo rectángulo, siempre vamos a partir de un triángulo rectángulo y recordáis las notaciones. Los vértices se les coloca letras mayúsculas, a los lados letras minúsculas y la notación más frecuente, aunque podemos llamarle con la letra que nos apetezca, pero lo normal es que a la letra, al lado le ponemos la misma letra pero en minúscula que el vértice que es opuesto. Este es el vértice B, pues tendrá su lado enfrentado, el lado B. Este, que es el vértice A, su lado enfrentado será A, y lo mismo con C. Ya sabemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto de 90 grados y que llamamos catetos a los dos lados contiguos a el ángulo recto,
y el lado más largo, que es el que está enfrentado al recto, es lo que se llama hipotenusa. Y ya visteis el año pasado que vamos a fijarnos en los ángulos agudos, tenemos dos ángulos agudos. Podemos definir las razones trigonométricas. Hay 6 razones trigonométricas de cada uno de los ángulos. La primera es el seno de alfa, que se define, es una definición, no hay nada que entender, como cateto opuesto partido por hipotenusa. El coseno de alfa sería cateto contiguo partido por hipotenusa y la tangente se define como cateto opuesto partido por cateto contiguo. Si hacemos la división entre el seno y el coseno, a partido por b dividido entre c partido por b, se nos simplificarían las b's, lo vemos aquí, y nos quedaría la primera propiedad que vamos a aprendernos, que es la tangente, es el cociente entre el seno y el coseno del mismo ángulo. Bueno, vamos a ver dos relaciones importantes. Una es la que llamamos relación fundamental, que también la veríais, que es que si yo elevo al cuadrado el seno de un ángulo más el cuadrado del coseno, siempre me va a dar uno independientemente del ángulo con el que esté trabajando. Eso sí, el ángulo tiene que ser siempre el mismo. Si aquí pongo 30 y aquí pongo 45, por supuesto esta relación fundamental no se cumple. Una cosa importante es que no confundáis seno de alfa, este valor que es un número elevado al cuadrado, a el seno de alfa al cuadrado, que sería elevar primero el ángulo al cuadrado y a ese ángulo calcularle el seno. Entonces no confundáis esos dos números. Y una notación, no se suele utilizar esta notación, este 2 se suele meter aquí dentro, que es lo que tenemos aquí, seno cuadrado de alfa, quiere decir seno de alfa al cuadrado, y no seno del seno, ni seno de alfa al cuadrado, ni nada raro. O sea, el seno de alfa, primero se calcula el valor del seno de alfa y a ese resultado se le eleva al cuadrado. Y sumado al coseno de alfa al cuadrado nos da 1, que es la relación fundamental. La segunda relación, fundamental es la que hemos visto. Y luego aún hay otra que utilizaremos también mucho, que es 1 más tangente cuadrado de alfa es 1 partido por coseno cuadrado de alfa, que lo podemos ver como un ejercicio. Bueno, os he dicho que había 6 razones trigonométricas, quizás el año pasado visteis solo 3 o 6, no lo sé, depende cómo fuerais de tiempo, y son la secante, la cosecante y la cotangente, que no son más que darles la vuelta a seno, coseno y tangente. De cotangente, tangente. Fijaos que secante parecería que es la inversa del seno, pues es 1 partido por el coseno, y la cosecante es 1 partido por el seno. Cuidado que es al revés de lo que uno podría intentar recordar. Secante, cosecante y cotangente, junto con seno, coseno y tangente, forman las 6 razones trigonométricas. Bueno, ya veis que esta aquí es muy fácil. Esta es la fórmula que os comentaba hace un momento, 1 más tangente cuadrado, yo os la he dado como 1 partido por coseno cuadrado. Como 1 partido por el coseno es la secante, también la podemos ver expresada de esta forma. Y la equivalente a la tangente con la cotangente sería cambiar tangente por cotangente, y la secante, que es la inversa del coseno, 1 partido por coseno, se me convierte en 1 partido por seno al cuadrado. Es cambiarlo simplemente. Bueno, vamos a ver rápidamente las razones trigonométricas de 30 y 60. Mi consejo es que 30, 45, 60, 0, 30, 45, 60, 90, 180, 360, nos las sepamos de memoria porque las vamos a usar muchísimo. Pero aquí tenemos una demostración de cómo se calcularía en caso de que no me acordara y no tuviera a mano la calculadora. Bueno, vamos a hacer solamente una, por ejemplo la de 30 grados o la de 60, es lo mismo. Construimos este triángulo, que es un triángulo equilátero. Como es equilátero, los 3 lados son iguales y por lo tanto, si yo lo parto por la mitad con la altura, este lado va a ser L partido por 2. Este ángulo es de 30, este ángulo es de 60 y este es el ángulo recto. Fijaos que si es triángulo equilátero, los 3 ángulos valen lo mismo, como la suma vale 180, cada uno se reparte 60. Si además lo parto por la mitad, pues este tiene que valer 30. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a calcular la altura en este triángulo aplicando el teorema de Pitágoras, que me dice que es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Hago operaciones y saco que la altura en función del lado tiene esta expresión. Y ahora con este triángulo vamos a calcular las razones trigonométricas del 60 y del 30 y vamos a ver una propiedad muy curiosa. Bueno,
Por ejemplo, empezamos con 60. El seno hemos quedado que es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. H partido por L. H sabemos, porque lo acabamos de calcular, que es raíz de 3L partido por 2 dividido entre L. Hacemos operaciones en cruz, simplificamos y nos queda el valor. Si hacemos el seno de 30, nos tendríamos que colocar aquí, sería cateto opuesto partido por hipotenusa, por lo tanto, simplificando un medio. Y ahora fijaos lo que os quería comentar. Si yo ahora me vuelvo al ángulo de 60 grados y le calculo el coseno, sería cateto contiguo partido por hipotenusa. Y fijaos que no es casualidad que me sale lo mismo que aquí. Si ahora hacemos el coseno de 30, fijaos que me va a volver a salir el seno de 60. Y esto es porque hay una propiedad que me dice que si dos ángulos son complementarios, el seno de un ángulo es igual al coseno del complementario y al revés. El coseno de uno será el seno del otro. Y eso se ve porque se nos formaría este triángulo o otro triángulo equivalente y veríamos perfectamente que se cumple esa propiedad. La tangente de 60, ya por terminar, que sería pues seno de 60 entre coseno de 60, directamente podemos hacerlo también como cateto opuesto entre cateto contiguo o directamente dividir el seno entre el coseno. Bueno, y obtenemos estos resultados. Las razones trigonométricas de 45 sería exactamente igual, pero ahora lo que haría es coger en vez de un triángulo equilátero un triángulo isósceles. ¿Para qué? Pues para tener dos lados iguales. Tengo este lado, este ángulo de 45 y este 45, por lo tanto los dos lados van a ser iguales y este va a ser el lado desigual. Aplicamos las propiedades, primero lo mismo, sacamos x en función del lado por el teorema de Pitágoras, seno, coseno aplicando definición y tangente. Aprendeos raíz de 2 partido por 2, raíz de 2 partido por 2 y 1. Bueno, lo que os comentaba, ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son aquellos que suman 90 grados entre los dos y se cumple esa propiedad que habíamos comentado antes. El seno de uno es el coseno de otro, que es lo que tenéis aquí escrito en esta tabla. Seno de uno es el coseno del complementario, coseno de uno es el seno del complementario y la tangente es 1 partido por la tangente de la otra. Simplemente es ver las definiciones de los triángulos. Bueno, aquí tenéis una actividad muy facilita, comprobar las anteriores relaciones a partir de estos ángulos, podéis hacerlas si queréis. Y vamos a pasar a las razones trigonométricas de ángulos arbitrarios. ¿Qué significa ángulos arbitrarios? Pues hasta de ahora lo que os he demostrado, lo que hemos trabajado eran ángulos agudos, es decir, ángulos del primer cuadrante. Y ahora yo quiero extender este concepto de ángulo en el primer cuadrante, de razón trigonométrica en el primer cuadrante, a razones trigonométricas en los cuatro cuadrantes. Y vamos a ver que básicamente es lo mismo, solo nos va a ir cambiando el signo. Vamos a coger lo que llamamos circunferencia goniométrica, que es aquella circunferencia que tiene radio 1. ¿Y por qué? Pues porque las cuentas son mucho más fáciles y podéis pensar que estamos haciendo truco, que estamos haciendo trampa. No estamos haciendo trampa porque todos los triángulos van a ser semejantes y las razones trigonométricas en triángulos semejantes se van a mantener. Depende del ángulo y no de lo grande o pequeño que sea el triángulo. Por eso yo puedo fijar que la circunferencia tenga 1 como hipotenusa. ¿Qué gano con eso? Pues como seno, coseno y tangente, pero seno y coseno son en su definición tienen en el denominador la hipotenusa, si yo la hago que valga 1, me la he cargado de alguna forma y es muchísimo más fácil hacer las cuentas. Bueno. Vamos a ver con detalle los 4 cuadrantes, porque esto es muy importante a la hora de resolver los ejercicios. El primer cuadrante es facilísimo. Es el triángulo que hemos pintado antes, nuestro triángulo rectángulo. Y fijaos que vamos a pintar en rojo el seno. Recordamos, vuelvo a decir que esto valía 1 porque nos ha apetecido, pero bueno, no era, ya digo que no es ninguna trampa porque podemos hacerlo, ya os lo justifica. Entonces, el seno sería esto partido por esto, pero al ser 1 coincide el seno con esta longitud y el coseno con la que hemos pintado de color como azul morado. Si ahora me voy al segundo cuadrante y yo lo que hago es girar este triángulo, lo veis que sería girado, como si este trozo lo traigo aquí, la misma altura, el seno del ángulo 180 menos alfa coincidiría con el seno de alfa y el coseno
es la misma longitud, pero ahora me va hacia la izquierda, es decir, el coseno de 180 menos alfa será lo mismo que menos coseno de alfa. La longitud será la misma, pero el signo es el contrario. Si me voy al tercer cuadrante, los ángulos del tercer cuadrante son 180 más alfa. Y es como ahora tumbar hacia abajo el triángulo. El seno, la cantidad será la misma, pero ahora al estar hacia abajo será negativo, es decir, el seno de 180 más alfa será menos el seno de alfa, ¿lo veis? Uno va para arriba y otro va hacia abajo. Y el coseno también es negativo, por lo tanto, coseno de 180 más alfa es igual a menos coseno de alfa. Si no os acordáis de todas estas fórmulas, porque la verdad es que son muchísimas fórmulas, yo creo que es muy fácil haceros un dibujo y si lo habéis entendido, pues podéis perfectamente reproducir los signos. Y ya en el cuarto cuadrante, que sería lo mismo, girar ahora otra vez el triángulo, tendríamos el ángulo de 360 menos alfa, el seno de 360 menos alfa sería igual a menos el seno de alfa, porque va para arriba y este hacia abajo, y el coseno vuelve a estar en el eje positivo. Por lo tanto, el coseno de 360 menos alfa sería igual al coseno de alfa. Fijaos también que los ángulos negativos es lo mismo, o sea, yo llego al mismo punto. Si partiendo de aquí voy en esta dirección, que sería la dirección de las agujas del reloj, o si partiendo de esta dirección, de este punto, voy en la dirección contraria a las agujas del reloj y me paro aquí. Una vez que yo me he parado, yo no sé por dónde he venido, si por el camino corto o por el camino largo, pero en cualquier caso el ángulo que abro es el mismo, es el 300 o alfa o 360 menos alfa. Este ángulo, como va al revés, se le llama menos alfa, pero las razones trigonométricas del ángulo menos alfa y de 360 menos alfa son las mismas, porque en este caso sería menos seno de alfa y coseno de alfa. Bueno, esto lo miréis con calma. De todas maneras, todo esto ya lo trabajasteis el año pasado y es muy importante que tengáis claro los cuadrantes. Esto es lo que os he estado explicando despacito. Aquí tenéis las fórmulas, no lo vuelvo a repetir porque es lo mismo. Esto sería colocados el dibujo de los dos triángulos, senos coinciden, cosenos cambian de signo. Tercer cuadrante, tanto el seno como el coseno cambian de signo. Fijaos que la tangente no me preocupo de calcularla. Hay una interpretación geométrica que, si la sabéis, consiste, si yo prolongo y calculo aquí una perpendicular, es esta altura, pero no vamos a entrar en temas geométricos, simplemente porque lo sepáis. Fijaos que la tangente en el segundo cuadrante va a cambiar de signo porque el seno era positivo y el coseno negativo, mientras que en el tercer cuadrante, como tanto el seno como el coseno son negativos, me va a quedar que la tangente es positiva, y en el cuarto cuadrante el coseno vuelve a ser positivo, el seno negativo, la tangente por la regla de los signos me va a quedar negativa. Bueno, tenemos aquí el tipo cuadrito que preguntamos muchas veces en un examen, en el que ponemos una serie de ángulos y tenemos que calcular. Dice, copia en tu cuaderno, sitúa el cuadrante que corresponde y expresa en función del ángulo las razones trigonométricas. Bueno, sería calcular los ángulos negativos. Ya hemos explicado que lo que podemos hacer es sumarle 360 grados para girarlos al revés y que nos resulte más fácil, o bien aplicar las propiedades que hemos dicho. Y cuando el ángulo se pasa de una vuelta, lo que hay que hacer es quitarle vueltas. En este caso no se habría pasado solo de una vuelta. Entonces, ¿qué hacemos? Pues si es pequeño podemos quitarlo un poco a ojo, pero si no, dividimos entre 360, sacamos el cociente, que sería el número de vueltas que hemos dado, y realmente nos quedamos con el resto de la división, porque ese ángulo resto va a tener las mismas razones trigonométricas que el ángulo de partida de 3.000. Bueno, esto se ve, yo creo, muy claro, porque si yo he dado, por ejemplo, 5 vueltas y me he quedado aquí, es indistinguible haberme quedado en este punto en la primera vuelta o haberme quedado en ese punto después de haber dado 5 vueltas. Es decir, las razones trigonométricas son las mismas. Por eso decimos muchas veces, a uso del lenguaje, este es el mismo ángulo. Realmente no es el mismo ángulo, uno es más grande que otro, pero sus razones trigonométricas se mantienen. Bueno,
Aquí es un pequeño repaso de los ángulos que yo también lo recomiendo, vamos a pararnos un poquito, son los ángulos los importantes, que no estaría de más que nos lo supiéramos así como muy de primeras. Por ejemplo, el ángulo cero, el que no levanto nada, pues fijaos, el seno siempre era la vertical, lo que levanto, si no levanto nada, seno de cero, cero. Y quien dice cero, 360 grados, que sería la circunferencia completa. Y el coseno es lo que yo avanzo en el eje X, tanto a izquierda o a derecha, entonces en este caso sería 1. El coseno de 0 sería 1. Al revés, en el ángulo de 90 grados, ahora levanto todo lo que puedo levantar, que es 1, que es el radio, y no me voy ni a la izquierda ni a la derecha. Por lo tanto, el coseno de 90, 0. En el ángulo de 180 no levanto nada, ni arriba ni abajo, seno de 180 sería 0, y coseno es lo que yo avanzo, he avanzado menos 1 porque estoy en los negativos. Y ya para terminar el ángulo de 270, fijaos que el seno es la coordenada y, sería menos 1 porque estoy en la parte de abajo, sin embargo no avanzo ni izquierda ni derecha, coseno de 270 sería 0. Y así con todas las vueltas que podemos dar. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, este sería el primer punto, esto sería el repaso de todo lo correspondiente a cuarto, y en el próximo vídeo ya veremos el punto, bueno, vamos a ver el título, sería el punto 2, que sería el cálculo de razones de unos ángulos a partir de otros. Pero esto es un poquito más complicado y hay que verlo con un poco de detalle. Bueno, espero que os haya servido el repaso de utilidad y nos vemos en el próximo.